9:40, estamos a esta hora con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Barrera. Bienvenido, ministro. Qué gusto. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Justamente veíamos, ministro, una nota hace algunos instantes sobre la situación de venezolanos, ¿no? Sí. Como eso hace que la intolerancia ya, digamos, de los peruanos frente a la presencia de ciudadanos venezolanos, porque señalan, en efecto, ya están copando el tema laboral, que probablemente para ellos les quita un puesto de trabajo a un peruano. Claro, eso puede ser una expresión muy específica, ¿no? Muy precisa, porque en general no hay un rechazo masivo a los venezolanos. Imagínate que si ese rechazo masivo a los venezolanos lo reproducimos en todos los países que reciben a peruanos, ¿no? Ahora hay cerca de 6.700 venezolanos en planillas electrónicas, es decir, con contrato de trabajo formales a enero del 2018. En septiembre había 4.800, se ha incrementado una cantidad importante y hay 25.000 permisos de trabajo a venezolanos. Eso, si bien puede afectar personalmente a una persona que puede ser, después vamos a hablar por qué debería o podría ser despojado de su trabajo, no es un indicador que implique una masificación de un despojo masivo de trabajos a peruanos. En todo caso, el Ministerio de Trabajo tiene una acción reguladora e inspectiva con el SUNAFIL con respecto a venezolanos. Uno, para que no se les pague menos de mínimo, porque si le pagan menos de mínimo legal, eso implica una posibilidad para que despojen a un peruano del puesto de trabajo y contraten a un migrante que siempre es más vulnerable. El migrante peruano, claro, en el extranjero es más vulnerable, el venezolano acá es más vulnerable por varias razones. Por ejemplo, les pagan poco, son, digamos, ciertamente explotados laboralmente, ¿no? Sí. Lo vemos, especialmente jóvenes. Así es. Entonces, si tú evitas que exploten al venezolano, ayudas a que no despojen al peruano del puesto de trabajo. Hemos desarrollado esta semana acciones inspectivas e informativas. Y todavía no es un problema que genere incremento de la informalidad o más alto desempleo. Pero va en aumento, ¿no, ministro? Decenas va en aumento en varios países. En Colombia hay cerca de 550.000 venezolanos. En Chile hay una cantidad tanta como la peruana, igual que en Argentina. Es una diáspora producto de la crisis venezolana, que es transitoria. Yo no creo que esto sea permanente. Vamos a ver qué pasa en Venezuela. Pero cuando la situación política venezolana cambie, esto esperemos, ¿no? Va a retornar. Que alguien pueda ponerle coto. Sí, pero también hay un tema. Yo he visto bien el reportaje, la nota de ustedes. Y sí es una nota lamentable, pero es un caso, ¿no? Es un caso de cerca de... Ahora en el mercado laboral habría, buscando en todo el Perú, trabajo cerca de 50.000 venezolanos. Pero le ha tocado a usted, ministro, dirigir un ministerio neurálgico. Claro, y hay que hacerlo con firmeza y hay que hacerlo también con tolerancia, ¿no? Pongámonos también en la piel de estos señores, no solamente de venezolanos, también del chino, ¿no? Que han sufrido su chifa y todo eso, y no deja de tener una implicancia en el aspecto laboral. Claro, porque mira, hasta ahora en Argentina tenemos 300.000 peruanos, en Chile un poquito menos, pero ambos remesan mucha plata todos los años a familias peruanas. Son 3.000 millones de dólares que remesan los peruanos en el extranjero a peruanos que viven acá en el Perú, que yo pago la pensión, pago la alquiler de la casa, las deudas, que siempre es parte de nuestra vida cotidiana. Ministro, parte de su gestión, ¿no? Del rostro que usted está poniéndole al trabajo en un ministerio, como le decía, tan delicado, tan neurálgico y complicado, porque hablar del tema laboral en el Perú es sensible. Se presentan una serie de iniciativas, ¿no? Vamos a empezar por las más recientes, que por ejemplo ustedes acaban de presentar, lo hemos visto acompañado de la Premier, este trabajo, y se ha publicado esta guía, ¿no es cierto? Trabaja sin acoso y sobre todo las prácticas para la prevención y sanción. Hoy hablamos mucho del acoso, del tema de violencia de género, y esto evidentemente se da en los centros laborales también. ¿Qué está planteando el Ministerio de Trabajo? Ahí aprovecho la propaganda. El día sábado 3 de febrero iniciamos nuestras atenciones sabatinas, ¿no? Somos el primer ministerio que atiende los sábados, porque hay trabajadores o buscadores de empleo que o buscan todo el día empleo y no pueden ir al Ministerio de Trabajo, están mil cosas, o tienen problemas laborales en el centro de trabajo y no van por X razones de lunes a viernes al ministerio, y entonces los atendemos los días sábados. Hay largas colas, vemos, también son atendidos del todo, en promedio, ¿no? Son 2.500 personas que van todos los días a los servicios del Ministerio de Trabajo. Entonces, claro, uno calcula que son 5 minutos, 10 minutos por trabajador o trabajadora, pero depende de la complejidad del caso, se puede extender el asesoramiento por más tiempo, entonces ya le corta o
empuja hacia el destiempo en la atención Claro. a una persona que está Ahí haciendo ustedes su cuentan cola. con abogados especiales, Abogados y laboralistas, abogadas, asesoran gratuitamente. así es, gratuitamente, sí, el ministerio no cobra en absoluto por eso. Hay un centro de empleo, de orientación para el trabajador y trabajadora, y también de orientación al que busque empleo, ¿no? Y es una plataforma muy interesante, y ahí justamente inauguramos el módulo de Trabaja sin acoso. O sea, hay 5 acciones, ¿no? Uno es la guía, que tú la has enseñado, es una guía que vamos a producir en algunos diarios de circulación nacional como Encarte, donde te explica absolutamente todo lo que implica el hostigamiento en los centros de trabajo o acoso sexual a trabajadoras y a trabajadores. ¿Sector público y privado? Sector público y privado, la ley implica a ambos, ¿no? Este febrero estamos cumpliendo 15 años de la ley 27942 que aprobó el Congreso en la época del presidente Toledo y se promulgó el 27 de febrero, 15 años de una ley contra el hostigamiento sexual a trabajadores y a trabajadoras. ¿Y qué se ha avanzado? Y ahí, bueno, mucho en tanto la permanencia de la ley, pero poco en cosas que se concreten realmente. O que se ve en el día a día, ¿no? Sí, porque lo que ha faltado es que las mujeres acosadas o el trabajador acosado, la trabajadora acosada o el trabajador acosado, denuncien. Mira, hay un caso, hemos tenido cerca de 200 denuncias en promedio al año, pero hay más acosos, hay más situaciones de violencia psicológica contra muchas mujeres en los centros Ahora, de lo trabajo. interesante es llegar, ministro, a la conclusión de que se sanciona, ¿no? Porque Claro, pero por supuesto. si se anima a que las Yo he personas hecho un pequeño cuadrito, nada. un pequeño cuadrito. Me hicieron un resumen de algunos expedientes, no voy a decir los nombres tampoco a las empresas. Bien. Algunas son conocidas. Ha participado obviamente el Ministerio de El Trabajo, claro. Pero, por ejemplo, me dieron una muestra de 26 casitos, ¿no? Sí, en una, por ejemplo, comentarios inapropiados. La trabajadora hizo su denuncia y fue despedido el trabajador que hizo el comentario inapropiado. Bromas, roces y tocamientos. También hubo un despido al trabajador que hizo esa acción indebida contra la trabajadora. Insinuaciones y proposiciones. Despidos. Hubo despido y también una multa a la empresa porque demoró en su actuación. Acciones inapropiadas, besos sin consentimiento. También hubo un análisis del expediente, se consideró fundado y hubo un despido. Tomas de pastilla y violación. Ministro, caso. esto se da, tanto le pregunto nuevamente, en el sector público y privado. Y el sector Ministerio público y de privado Trabajo actúa y sanciona. Así es, los mecanismos en ambos espacios público y privado son distintos, pero igual se sanciona. Y hay algunas multas que yo quisiera hacer recordar a algunos empleadores que no actúan, porque cuando hay el acoso hay 2 mecanismos, eso lo pueden ver también en el manual y en el aplicativo que está en la página web del Ministerio de Trabajo. O sea, usted entra en la página web www.trabajo.gov.pe y hay un aplicativo, ahí lo pueden bajar y está todo el instructivo de qué hacer, y la forma, las cómo formas, denunciar. modelo de oficio o modelo de carta o modelo de denuncia. Y la sustentación, que es importante. Todo eso. Y además puede ir, si no está convencida o convencido el acosado, puede ir al Ministerio de Trabajo todos los días y los sábados para que este módulo, una abogada o un abogado del Ministerio la atiende, pero además estamos haciendo un convenio con el Ministerio de la Mujer y de Interior para que vaya una mujer policía, mujer, como se dice, y una abogada del Centro de Emergencia Mujer para que la atención sea completa. Una cosita, ¿no? En promedio hay 200 casos de denuncias. Desde el 3 de febrero que inauguramos el módulo de atención los fines de semana, ¿no? Sí. Han bajado todo el aplicativo y han llenado el oficio 116 personas. En Lima. En Lima. En Lima creo, eso tengo que cotejarlo, pero ya perfecto. 116 personas así han bajado el aplicativo y eso es ya un tema que la cosa va bien porque la gente está interesada. El tema iría cuando mucho mejor si hay una respuesta, ¿no? Y una solución al así problema. es, por supuesto, mucho mejor que con el Ministerio de Trabajo la garantiza. La garantizamos, Correcto. por supuesto. Quiero ir a otros temas, ministro. Usted con la presidenta... Rápido. Terminamos. Las ese multas. punto, disculpe. Miren, en caso de microempresas, las multas son más pequeñas, ¿no? Máximo 2.822 en estos casos, según la ley de inspecciones, el reglamento de inspecciones laborales. Cuando es pequeña empresa, de 3.000 soles a 31.000 soles, ojito. Pequeña empresa, o sea, una pequeña empresa, hasta 100 trabajadores. De 100 trabajadores para arriba, la multa es de 9.300 hasta 180.000 soles.
Entonces, también se crea este mecanismo de coerción, de sanción, sí, por supuesto, para que haya respuesta adecuada a estas cosas. Rápido, María Jesús, tenemos el manual, el catálogo. Las obligaciones de los empleadores y del sector tanto público como privado. Ese es otro punto importante. Claro, tenemos el manual, tenemos también el módulo, tenemos la línea 08000-16872, 08000-16872, opción 5. Repito, 08000-16872, opción 5. Bueno, y son tres mecanismos, tres herramientas que tienen las personas que están Entonces tenemos la guía, tenemos la línea telefónica y por supuesto el módulo, y el pero aplicativo también que también lo puede hacer, que lo puede bajar de tu casa, inclusive hay personas que no lo pueden bajar del centro de trabajo, se van a una cabina, se van a su casa, a tranquilidad, con una persona de confianza, pueden leer la guía y se puede... ¿Cómo se está trabajando, ministro, en el caso, por ejemplo, de fortalecer esa instancia como es el SUNAFIL? Bueno, que hablamos de reclamos laborales y todo ello, ¿no? SUNAFIL tiene ahora una presencia en 14 regiones. Este año abrimos 6 oficinas más en 6 regiones. SUNAFIL va a crecer. Vamos a incorporar por concurso público cerca de 400 inspectores este año. Entonces hay una fuerza inspectiva que está mejorándose, se va a mejorar. Y el equipo de SUNAFIL está actuando ahora con bastante destreza. Bueno, siempre hay quejas de algunos excesos cuando se concentra demasiado la inspección en empresas formales que pagan y cumplen sus derechos y descuidamos por alguna razón a algunas empresas que no se visitan, ¿no? Bueno, lo importante es que haya una comunicación fluida, ¿no? Entre el trabajador, la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo. Y también el empleador, porque mire, la SUNAFIL no solamente es una acción, no tiene una acción solamente sancionadora. Tiene una acción orientadora. Qué bueno. Hay que orientar. Porque, por ejemplo, hace 2 días recibimos en el Ministerio de Trabajo, hicimos una feria para empleadores jóvenes. Y entonces no sabían pues muchos derechos laborales que ellos consideraban que son importantes para las las empresas. Por lo general son los emprendedores, ¿no? Son emprendedores y les explicábamos las normas, las leyes, qué hay que hacer, dónde preguntar. ¿Para qué? Para que inicien sus empresas, sus emprendimientos, conociendo los derechos de las personas que van a trabajar para ellos, ¿no? No hay un empresario de que por mala fe quiere explotar. Hay casos, seguro que hay casos. Ministro, yo creo que hay casos. Yo creo que pero no se podría con generalizar a todos los empresarios. Hay prácticas muy buenas de empresas con respecto al respeto del trabajador, que son premiadas también por el Ministerio. Eso ya vamos a anunciar próximamente. Qué bueno. Claro, pero o sea, hay que hacer un equilibrio, ¿no? Entre el trabajador, la trabajadora y el mundo empresarial. Con derechos fundamentales. Ahí yo tendría más de una pregunta, ministro, porque entre trabajador y trabajadora, ¿no es cierto?, la media señala que todavía hay cierta diferencia y podríamos decir un trato demasiado diferenciado. El Congreso aprobó una ley para equilibrar los ingresos entre trabajadoras y trabajadores. ¿Y esa ley cuándo vemos la que vamos a reglamentarla. Y la autora ¿cuándo? Es la primera ministra, Mercedes Arauz, ¿no?, que se aprobó por unanimidad en el Congreso. Qué bien. Justamente usted ha acompañado de la presidenta del Consejo de Ministros. Han tenido iniciativas que han dado a conocer, como por ejemplo el amparo de las facultades legislativas en materia laboral. Ministro, usted maneja una cartera complicada. No, pero no tenemos facultades todavía. No, pues ya lo sé. Y no creo que la den, ¿no? Justamente eso conversamos con el presidente de la República. ¿Qué expectativa debemos tener los peruanos sobre este tema? La mejor, porque justamente ayer conversamos con el presidente de la República en el Consejo de Ministros y hablamos un poco del tema laboral, de lo que hay que hacer para resguardar los derechos de los trabajadores y también lo que hay que hacer bien para que las empresas también tengan confianza en invertir. Claro. Porque pero no necesariamente mano de obra barata o subempleada. No, pero por supuesto. ¿No? Ahora, tenemos el desafío de lo que hablábamos en el corte, de la informalidad, ¿no? Exacto. ¿Cuánto bordea la informalidad laboral en este momento en nuestro país? A ver, es cerca de más del 70%. Más del 70%. Pero ahí hay un tema que creo que los analistas deben tener presente y comunicar a la población. La PEA, o sea, la población que trabaja en el país, la población económicamente activa, son cerca de 16 millones. De ellos son asalariados, más o menos 10 millones y medio. Asalariados. Dependientes, es decir, independientes. Que dependen de alguien, en el sector público o privado. Después tienes un mundo inmenso de autoempleados, de 5 millones y medio. De ahí hay medio millón que son calificados. El consultor, el periodista que factura, y o sea, que es bien pagado, ¿no es cierto? De ese sector, el ingeniero, el médico. Pero... Claro, y hay 500.000 que están en la PEA informal
pero que tiene muy poca calificación. Son los autoempleos de sobrevivencia, el emolientero, el sanguchero, aquel que barre y les gana un cachuelo, el que lava los carros, etcétera. Ya, pero todo ello forma parte de la informalidad. Claro, pero en la parte salariada es donde hay que ir más rápido. ¿Por qué? Perfecto. Porque este segmento de 5,5 millones o los 5 millones que están desempleados solamente van a ser incorporados cuando el país crezca económicamente. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Si acabamos de crecer, pero es que también eso es un tema también que hay que verlo con los ruidos políticos inmensos que estamos involucrados. ¿No? Al país, que le hace, o sea, el 2017 el crecimiento del empleo formal prácticamente ha sido cero por el ruido político. Pero en la parte de asalariados, ahí la cosa es casi mitad-mitad. Porque tenemos 6 millones de trabajadores ya en planilla. Faltan 4,5 millones. ¿Podríamos decir que en esta gestión del presidente Kuczynski cuánto se ha avanzado de lo prometido? No, muy poco, porque el ruido político y el tema del niño arrasó gran parte del norte. Hubo también ciertamente, ministro, tengo la impresión que aspectos que no se avanzaron, digamos, con la celeridad que se hubiera esperado. Sí, en el caso, por ejemplo, de la reconstrucción que generaba la reconstrucción es claro, y además la reconstrucción que reconstruye empresas, talleres, centros de trabajo, ¿no? Sí, pero que se vinieron empleo. Y expulsaron. ¿Y el empleo juvenil? Está bien, pero nunca, María Jesús, nunca la reconstrucción, por más empleo que va a generar, va a establecer las cosas en el tema de empleo como lo que hubo antes de la destrucción. Perfecto. Quiero preguntarle por el empleo juvenil, ministro. ¿Qué hay para el joven, para los ciudadanos? Hay un proyecto de ley importante que está en la Comisión de Trabajo y que lamentablemente la Comisión de Trabajo no se ha reunido para dictaminarlo, donde subsidiamos a las empresas que contratan a jóvenes con el pago del seguro. No hay ninguna reducción de derechos. Es solamente que el Estado va a subsidiar a la empresa que contrata un trabajador joven por primera vez en el mercado laboral con el seguro social. Pero yo he conversado en Arequipa con el presidente de la comisión, con el Conita Pasa, y tiene toda la voluntad para aprobar por lo menos buena parte de las leyes que están en su comisión. Ministro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y la invitación final para los fines de semana, me decía, ¿no? Todos los sábados estamos de 9 a 1 en el Ministerio de Trabajo, atendiendo aquí en Salaberry. De 9 a 1 a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los jóvenes reclamos y también búsqueda de empleo. Perfecto. Buena noticia, sin duda. Gracias al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Barreda, por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos a una pausa, 9:57. No se vayan.